Gloria sea al Señor. Entonces volvamos a iniciar. Estamos hablando, ¿verdad? De la tribu de Isaacar, ¿verdad? Aquellos hombres que eran entendidos en los tiempos. Entonces vamos a ministrar esta noche bajo el tema la unción de Isaacar. Amén. La gloria sea para el Señor. Y en esto nos vamos a ir a Génesis 30, 17, 18, donde dice la palabra del Señor. Y oyó Dios a Lea y dio luz un hijo, un quinto hijo, y lo llamó su nombre Isaacar. Entonces hablamos de que Lea, fue la esposa que tenía, espérense que me quiero reír, que era la esposa que tenía Jacob. Recordamos de que Jacob, ¿verdad? El usurpador, el engañador, y este es, ¿verdad? Uno de los hijos de Isaac. Recordemos que Isaac tuvo dos hijos, uno se llamaba Jacob y el otro se llamaba, Jacob y el otro se llamaba, ¿alguien si me ayuda? No saben. Bueno, uno se llamaba Jacob y el otro se llamaba, no recuerdo exactamente el nombre del otro. Esaú. Ay, gloria a Dios. Esaú. Ay, no. Santo cielo. Uno se llamaba Jacob, el otro se llamaba Esaú. ¿Sí? Y los dos nacieron del mismo vientre, ¿verdad? Y cuando estos fueron dados a luz, ¿verdad? Había un pleito, dice la palabra, dentro del vientre, ¿sí? Había una lucha dentro del vientre de Raquel, ¿verdad? Y se preguntó por qué tenía estos fuertes dolores. Y el Señor le habló y le dijo que dentro de su vientre habían dos naciones, ¿verdad? Que el mayor serviría al menor, lo cual sabemos que Esaú, por un plato de lentejas, ¿verdad? Le vendió su primogenitura a Jacob. Y pues ya hemos hablado de esta historia anteriormente, ¿verdad? Solo les estoy resumiendo para que entendamos quién era Lea. Entonces vemos de que vino Jacob, tenía su suegro Labán, dice la palabra que él amaba, ¿verdad? Él amaba a Raquel, pero que su suegro le dio, ¿verdad? Por matrimonio, engañándolo, lo hizo trabajar por muchos años, engañándolo, le dio por esposa a su sierva, a su hija Lea, porque era la mayor, ¿sí? Y entonces dice la palabra del Señor, ay, qué bonito, miren, yo no estaba pensando tocar ese tema, pero ¿cómo es la palabra del Señor? Dice la palabra del Señor que Jacob trabajó 7 años. 7 años dice la palabra que trabajó, lo hizo su suegro trabajar para poder casarse con Raquel. ¿Sí? Porque Jacob amaba a Raquel, pero su suegro lo engañó, ¿verdad? Y por error, por embuste, por engaño, ¿verdad? Así como él también usurpó, también a él lo engañaron. Entonces, por engaño, por usurpación, también el suegro hizo que él se casara con la hermana mayor de Raquel, que era Lea. Entonces, este hombre se casó con la primera hija de este hombre, pero él no la amaba. Entonces vino él para poderse casar con la hermana de este varón. En estos tiempos ya no se hacen estas cosas, ¿verdad? Eso era para que, la tierra se multiplicara, muchas cosas, pero gloria sea al Señor que vino Cristo y todas estas cosas, pues Él vino a ordenar todo, ¿verdad? Lo que estaba en desorden. Pero este varón se casó con esta mujer, la gloria sea al Señor, llamada Lea primero. Después vemos que trabajó 7 años por Raquel y este hombre tuvo que esperar 7 años para poderse casar con esta mujer. Pero vemos que era tanto el amor que él tenía por esta mujer que estuvo dispuesto a esperar esos 7 años para poderse casar con ella, ¿verdad? Y vemos de que Lea pues le dio hijos, ¿verdad? Él tuvo hijos con Lea y
uno de estos hijos, ¿verdad? En el cual es el centro de este tema, honestamente, se llamaba Isacar, ¿verdad? En Génesis 35:23, la palabra del Señor nos dice, los hijos de Lea eran Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isacar y Zabulón. Sabemos que de la tribu de Judá, de ahí es donde vienen de descendientes los judíos. Pero sabemos que todos, ¿verdad? Los que son de la tribu de Rubén, Simeón, Leví, Isacar, Zabulón, todos ellos son llamados israelitas. ¿Por qué? Porque el Señor le dijo a Jacob, ya no te llamarás más Jacob, ¿verdad? ¿Qué significa usurpador? Vemos en la palabra que Dios, cuando va a hacer cosas grandes en nuestras vidas, nos cambia el nombre. Y entonces el Señor le dijo, te llamarás, le dijo, ya no te llamarás Jacob, sino te llamarás Israel. Te daré por nombre Israel, ¿verdad? La gloria sea para el Señor. Y entonces vemos que de todos esos hijos que tuvo Lea con Jacob, uno de ellos se llama Isacar. Y asimismo Isacar pues tuvo hijos. Podemos ver en Génesis 46:13, la palabra del Señor nos dice, los hijos de Isacar, Tola, Fua, Job y Simrón, ¿verdad? Génesis 49:14-15 dice la profecía de Jacob, que dice así, Isacar, asno fuerte, que se recuesta entre los apriscos, y vio que el descanso era bueno, y bajó su hombro para llevar la carga, ¿sí? Podemos ver en Números 1:28-29 el censo de la tribu de Isacar. De igual manera, en Números 2:5-6, Isacar, ¿verdad?, acampaba al oriente junto a Judá. Y en Números 7:18-23, ofrenda del príncipe de Isacar. Y en Números 10:15, Isacar marchaba bajo su estandarte, ¿verdad? Deuteronomio 33:18-19. Alégrate, Isacar, en tus tiendas. Chuparán la abundancia de los mares y tus tesoros escondidos en arena. Miren que esta tribu, ¿verdad? Este hombre tuvo promesa de parte del Señor, ¿verdad? Desde la boca de Moisés. Alégrate, Isacar, dice, en tus tiendas. Chuparán abundancia de los mares y los tesoros escondidos de la tierra. Podemos ver que esto, el poder caminar bajo la unción de Isacar, nos traerá promesa de bendición, ¿verdad? De abundancia y de tesoros escondidos. Esto quiere decir de cosas grandes y ocultas, como dice Jeremías 33:3, que nosotros no podremos comprender. La gloria sea para el Señor, ¿verdad? En Josué 19:17, yo quiero que entiendan, le estoy leyendo estos versos porque después viene lo importante de este tema. Herencia territorial de Isacar. En Jueces 5:15, los príncipes de Isacar estuvieron con Débora. Podemos ver que Isacar apoyó el gobierno profético de Débora. Vemos que a lo largo de las escrituras, ¿verdad?, del Antiguo Testamento se menciona continuamente la tribu de Isacar. En Primera de Crónicas 7:1-5, ¿verdad?, nos habla de la genealogía y hombres valientes. Mire también que otra cosa resalta en la palabra sobre la tribu de Isacar, sobre los hijos de Isacar, sobre Isacar, que eran hombres valientes, ¿sí? Y en Primera de Crónicas 12:32 dice que los hijos de Isacar, y este es el punto más importante que yo quiero exaltar, dice que de los hijos de Isacar, entendidos en los tiempos, y que sabían lo que Israel debía hacer. Oigan bien esta palabra, entendidos en los tiempos, ¿sí? Y que sabían lo que Israel debía hacer. Vamos desarrollando este tema muy importante, ¿va? La tribu de Isacar, hermanas y hermanos míos, ocupaba un lugar especial en la Biblia. No tanto por su fuerza militar, sino por esta palabra. Pónganme atención, tengan en cuenta esta palabra, sino por su
sabiduría espiritual y su capacidad de discernimiento. Amén. Su origen, el origen de Isaacar fue uno de los hijos de Jacob y Lea en Génesis 30, 17, 18. Sí, así mismo es, ¿verdad? Estaba filpando yo, ¿verdad? Lejos allá, recordando, ¿verdad? Era uno de los hijos de Jacob y Lea, ¿verdad? A su vez, Jacob era hijo de Isaac, ¿verdad? Y de Rebeca. ¿Sí? Entonces podemos ver el siguiente punto sobre la tribu de Isaacar, que es bendecida, que era una tribu bendecida porque tenían bendiciones proféticas, ¿verdad? De Jacob sobre Isaacar. ¿Por qué? Jacob profetizó que Isaacar sería asno fuerte. Pónganme atención, a ustedes les parecerá muy aburrido, pero vamos a ir desarrollando este tema bien. Pero para los que son entendidos en la palabra del Señor, van a ver cuán importante es resaltar esta tribu y poder caminar bajo la unción de Isaacar. Vemos en la palabra que Jacob profetizó que Isaacar sería asno fuerte, que descansaría entre los priscos, ¿verdad? Y acepta llevar carga según Génesis 49, 14, 15. Eso significa, hermanas y hermanos, humildad, servicio, estabilidad y fortaleza. Humildad, servicio, estabilidad y fortaleza. ¿Sí? Ser humildes, ser servidores, ser estables y ser fuertes, ¿verdad? Eso es lo que nos permite caminar, ¿verdad? Eso es lo que desarrollamos al caminar bajo la unción de la tribu de Isaacar. ¿Va? Vemos que Moisés sobre Isaacar lo bendijo con riquezas en la tierra y prosperidad, ¿verdad? Y sus características más importantes es esta, se la vuelvo a repetir, que eran hombres entendidos en los tiempos. Este es el versículo más conocido sobre la tribu de Isaacar. Y eso que a lo largo de lo que hemos venido leyendo, hemos visto que hay muchos versículos bíblicos en la Biblia que hablan sobre la tribu de Isaacar. Pero este es el que más lo resalta y esa es su característica más famosa y más conocida al nivel de los tiempos, que eran hombres entendidos en los tiempos, ¿sí? Ellos sabían lo que Israel debía de hacer. ¿Y por qué les enseño esto? ¿Y por qué para mí esto es tan importante? Y me tomé el tiempo en investigar sobre la tribu de Isaacar. Porque estos hombres y mujeres tenían discernimiento espiritual. Sabían leer las señales de Dios. Pongan atención, qué importante. Tenían discernimiento espiritual. Sabían leer las señales de Dios. Tenían sabiduría profética y estrategia. ¿Sí? No solo sabiduría profética, sino que también tenían estrategia. Guiaban al pueblo en decisiones importantes y no actuaban por impulsos. Estos hombres, ¿verdad? Mujeres, esta tribu de Isaacar, ¿verdad? Actuaban por revelación. Amada hermana y hermano mío, van a haber muchas cosas en tu vida, en mi vida, en la vida de muchos creyentes que las personas no van a entender el por qué, pero Dios sí sabe el porqué de las cosas y por qué Él permite ciertas cosas, que ciertas cosas pasen, ¿verdad? Él sabe por qué, porque Él trabaja con sabiduría y con estrategia. Nuestro Dios es sabio, soberano, entendido en todos los tiempos, porque Él es el dueño del tiempo, del crono, del kairos, de la eternidad, ¿sí? Él es el dueño de todo. Él es omnipresente, omnipotente, omnisapiente, omnisciente. Él está en todas partes, todo lo sabe, todo lo puede, ¿sí? Entonces nosotros no podemos limitar a lo sobrenatural de Dios y a la soberanía de Dios. ¿Qué quiere decir la soberanía de Dios? Que Él es Dios, simplemente Dios, y Él va a hacer como Él crea que es necesario y lo que es mejor, ¿verdad? Él hace las cosas como Él quiere, cuando Él quiere, para la honra y la gloria de su nombre. Porque todo procede de Él, proviene de Él, por Él y para Él.
¿Sí? ¿Qué podemos ver de simbología espiritual en la tribu de Isaacar? La gloria sea al Señor. La tribu de Isaacar, hermanas y hermanos míos, representa discernimiento profético. Vean la importancia, vamos entrando, ¿verdad? A lo más importante. Todo es importante, pero esto es, por ejemplo, en lo personal lo que me apasiona, ¿sí? La simbología espiritual de la tribu de Isaacar es el discernimiento profético. ¿Qué significa el discernimiento profético, hermana y hermano mío? Ver lo que otros no ven. Usted puede ver en el ámbito del espíritu, puede discernir en el espíritu. ¿Cómo es el discernimiento profético? ¿Cómo es el discernimiento profético? Hermano, usted no sabe cómo, usted tal vez no ha visto cómo, usted solo sabe que usted sabe. Y aunque la gente le diga, no, esto es mentira, esto no es así, a usted no lo van a engañar, porque simple y sencillamente por el espíritu, por el don del discernimiento de espíritu, usted sabe lo que es sí y lo que es no. Usted sabe verdades ocultas, ¿verdad? Sin necesidad de hacer espionaje, sin necesidad de hackear, sin necesidad de todas estas cosas. Usted sabe que lo sabe. Bienvenido, hermano Calel, buenas noches, que el Señor le bendiga, gracias por estar aquí. Usted sabe, amén, gloria a Dios, usted sabe simplemente que usted lo sabe, ¿sí? Porque el discernimiento espiritual no es solo para saber lo bueno y lo malo, no solo para saber si hay presencia maligna de demonios o de brujerías o de hechicerías o de lo malo, de lo bueno, no. El discernimiento espiritual se va desarrollando en diferentes niveles en la vida del que tiene el don del discernimiento. La palabra nos dice que el Señor nos ha dado dones, que le dio dones a los hombres. Hablar en lenguas, ¿verdad? Hablar en diferentes lenguas, la palabra de profecía, ¿verdad? Y entre todos estos dones, que son como 9 dones del Espíritu Santo, uno de ellos es el don del discernimiento, es el que muchos no hablan, está el de sanidad y milagros, pero hay uno que es tan poderoso que ese no debe faltar en ninguna congregación y no debería de faltar en la vida de ningún creyente. Es el don del discernimiento de espíritu, discernimiento profético, ver lo que otros no ven, porque a través del don del discernimiento puedo ver el alma de Judy, de Elías, de Caleb, de cualquier persona. Lo que otros juzgan malo, ¿sí? Tú por el discernimiento de espíritu vas a ver la raíz verdadera, profunda, lo que los demás no ven. Asimismo, si alguien aparenta piedad, aparenta bondad y puede tener rasgos, ¿verdad?, erróneos, ¿verdad? No es que la persona sea mala, pero algunas personas sí, otras personas no, pero todos los rasgos, lo interior que tiene la persona oculto en su mente y en su corazón, tú lo vas a saber. ¿Por qué? No por malicia, no por intuición, por el don del discernimiento de espíritu. El Espíritu Santo te va a decir, es así, así es, y te lo va a confirmar, ¿sí? Y te lo va a confirmar. Dice que pueden ver lo que otros no ven. Otro punto, otra simbología, ¿verdad? De caminar bajo la unción de los hijos de Isaacar, bajo la unción de Isaacar, ¿verdad? La palabra dice que los hijos de Isaacar, la tribu de Isaacar, eran hombres entendidos en los tiempos. O sea, que tenían el don de discernimiento profético elevado, ¿verdad? El siguiente punto, revelación del tiempo de Dios, del kairos de Dios. Ellos pueden entender el tiempo de Dios, pueden ver, ¿sí? Yo puedo lanzar una palabra profética a alguien de parte del Señor y yo no me voy a sentir cohibida de que esa palabra no se haya cumplido, no se esté cumpliendo, porque puedo intuir, puedo discernir por el Espíritu en qué tiempo, ¿sí? Porque quizás vi el rostro de esta persona, no es ahora, pero tal vez a futuro, más a su vejez, no tal vez, sino con seguridad. Y tal vez también muchas otras cosas.
lo que está pasando, por qué está pasando, cuándo va a pasar, cuándo va a dejar de pasar y muchas cosas. Son muchas cosas que tienen que experimentarlas para poderlas comprender. ¿Sí? ¿Qué significa revelación del tiempo? O sea, del kairos de Dios, ¿verdad? Esto significa, amados y hermanos míos, ¿verdad? Saber cuándo avanzar, saber cuándo esperar o saber cuándo cambiar de dirección. Usted puede estar haciendo algo, puede ser que sea correcto, puede ser que no, pero por el don de discernimiento de espíritu, Dios le va a poner a usted tanto el querer como el hacer, como decir, hasta aquí, tanto como decir, sigue, tanto como decir, detente. Porque Dios de repente está trabajando, ¿verdad? En un tiempo, en una circunstancia o en el alma de cada individuo de diferente manera. La gloria sea para el Señor. También, ¿verdad? Otro punto es consejo sabio y dirección divina. ¿Sí? ¿Qué significa un consejo sabio y una dirección divina? Guiar a otros con entendimiento correcto. ¿Sí? Esa es la unción por la cual caminaban los hijos de Isaacar. Otra característica, sensibilidad a la voz del Espíritu Santo. Son personas que entienden lo que Dios está haciendo. Tal vez el hermano lo va a juzgar a usted por sus acciones, porque ellos no están entendiendo lo que Dios está haciendo contigo, lo que Dios está haciendo en tu vida. Pero estos hombres, ¿verdad? Estos de la tribu de Isaacar, ellos entendían, ¿sí? Ellos tenían entendimiento correcto sobre lo que Dios estaba haciendo, ¿sí? Y entendían lo que otros no entienden. Dios está trabajando a veces en alguna área, en el alma de la persona, en el carácter de la persona, en muchas cosas Dios puede estar trabajando, pero las personas no lo van a entender. Existe la voluntad perfecta de Dios y existe la voluntad permisiva de Dios. Hay tiempos, hay situaciones, hay circunstancias en las que Dios permite ciertas cosas, ¿sí? Porque Dios sabe el por qué las está haciendo. Cuando vine de allá, de mi país, para esta nación, ¿verdad? Yo recuerdo que salí con 20 pesitos de mi casa en la bolsa de mi pantalón. Pero antes de que esta persona que me trajo, que el Señor me lo bendiga, de Honduras a México, hasta México, la gloria sea para el Señor, yo ya había soñado esa madrugada que esta persona estaba en el techo de mi casa, lo miraba vigilándome, viéndome, y luego de eso me miraba oculta dentro de un baúl, de un bus, de un autobús. Y tal cual, esa misma madrugada, yo estaba viendo esto cuando esta misma persona me llamó, hasta que tuve la invitación de parte de esta persona para venir acá. Y le dije, ok, voy, pero llevo mis 3 hijos. Éramos 4 cabezas con 20 pesos. Y así sucesivamente, hermana y hermano mío, hay situaciones, circunstancias en tu vida que Dios no es loco. Dios está viendo, pero Dios está contigo. Pero no todo mundo va a entender tu proceso. No toda la gente va a entender tu llamado. No todos van a entender de dónde Dios te ha sacado y hasta dónde Dios te va a llevar y cómo Dios te va llevando en el camino. Por eso nuestra mirada no tiene que estar en hombres. Nuestra mirada tiene que estar puesta en Dios, porque lo que muchos no saben, no ven, no entienden, más de lo que nosotros podemos entender, Dios sí sabe. Y no cualquiera tiene este don y esta sabiduría para poder entender lo que Dios está haciendo en tu vida y en mi vida. No cualquier persona va a entender estos procesos por los cuales, ¿verdad?, algunos hombres y mujeres de Dios tienen que pasar. La gloria sea para el Señor. Otra de las características que nos da la gloria sea el Señor es sensibilidad a la voz del Espíritu Santo, pero también el propósito de nuestro llamamiento, ¿sí? Dice la palabra que Isaacar trabajaba en armonía con Zabulón y Neftalí. Lo podemos entender a la luz de la palabra.
porque Zabulón representaba los recursos y la provisión. Miren aquí qué importante. Isaacar representaba la sabiduría y el entendimiento. No solo ser sabios, sino también entender las cosas, poder interpretar sueños, poder saber, ¿verdad? Ser entendidos en la palabra, ser entendidos no solo en la palabra, no solo en los tiempos, no solo en la sabiduría, sino también que Dios está trabajando. Hay una alabanza de Dani de Ríos que dice: cuando Él queda en silencio, es porque está trabajando. Basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer. Aleluya. Me voy a inspirar en la alabanza. Mejor sigamos. ¿Sí? Entonces, hermanos, es importante ser entendidos en los tiempos y entender la palabra del Señor, lo que Dios nos está hablando en esta noche. Es importante tener un entendimiento profundo, ¿sí? Ser entendido en los tiempos, hermana y hermano mío, se relaciona con la palabra bina, que significa entendimiento profundo, y que significa tiempo señalado. Póngame atención en esto, mire qué importante. Entendimiento profundo, no superficial. Hay gente que solo puede discernir lo que ve en tu chat, lo que ve en tus mensajes, lo que escuchan, pero no pueden ver la profundidad, ¿verdad?, del alma, o la profundidad del por qué Dios te mantiene de pie y el Señor está permitiendo estas cosas. No lo pueden entender, pero como no son dioses, son buenos para juzgar, pero no son Dios para poder entender qué es lo que Dios está haciendo, ¿sí? Y hay que saber discernir la voz del Espíritu. Todo profeta tiene que saber la voz del Espíritu, porque está la voz del Espíritu y está la voz del alma. ¿Cómo así, hermana Stephanie? Sí, está la voz del Espíritu y está la voz del alma. Y uno tiene que saber discernir cuándo es que Dios te está hablando y cuándo es tu alma la que está hablando. Es más, le voy a decir algo. Esto no le diría que sería un secreto, pero esto es algo que no cualquiera lo va a entender. El alma también tiene sus lenguas. Usted puede estar hablando en género de lenguas. Usted puede estar hablando en don de lenguas. ¿Sí? Pero hay lenguas que usted está hablando que no es el espíritu que está hablando, es su alma que está hablando con el Padre. Pero ese es otro tema, eso son cosas sobrenaturales que no cualquiera va a entender. Tendría que experimentarlo y estar delante de alguien que pueda leer, que pueda interpretar estas lenguas. Y una persona que puede interpretar todo tipo de lenguas, hasta lengua del alma, esta persona le puede decir a usted toda su vida en milésimas y milésimas de segundo, y no porque usted se lo haya contado, no porque usted se lo haya revelado, no porque nadie le haya dicho, no porque le haya hackeado. Persona que usted nunca había visto en su vida puede hablarle de parte de Dios proféticamente, profeta genuino de Dios, esto y esto y esto, después de haberle escuchado hablar en lenguas a usted, y saber con lujo de detalle, punto por punto, lo que usted acaba de decir en lenguas, porque usted estaba hablando con el Padre de esa situación. Y se puede impactar, porque usted va a decir, ¿y cómo esta persona sabe todo lujo y detalle íntimamente? Porque esa persona pudo escuchar su alma. Parece una locura, hermanos, pero esto es real y verdadero. Yo tengo una grabación que yo hice referente a esto, nunca le he subido, nunca le he mostrado a detalle estos temas, porque hay cosas que uno son naturales, que uno no las puede hablar porque la gente es incrédula, ¿verdad? La gente incrédula es que aunque bajen los ángeles, aunque se abriera el cielo, el pueblo de Israel caminaba con la nube de día para que el sol no le fatigara. Caminaba con antorchas de noche para que fueran alumbrados. Vieron abrirse el mar rojo, vieron las plagas, todo lo que Dios hizo para liberarlos del pueblo de Egipto, y aún así eran duros de cerviz. Aún así no creían. Cuando Moisés se fue a la montaña, hicieron becerro de oro, no confiaron en todo, no supieron esperar el tiempo, ¿verdad? Y entonces de esta misma tipo de gente todavía hay en la actualidad. Entonces,
son cosas a veces que uno dice, pues no vale la pena no comentarlas, platicarlas con personas, porque hay gente que no entiende lo sobrenatural. Estaba viendo un ejemplo en el día de hoy. Estaba viendo un video de 2 bebés. Miren qué interesante. Estaba viendo un video de 2 bebés dentro del vientre de una madre. ¿Dónde se gestan los bebés? Dentro del vientre. Pero era un par de bebés, o sea que esta mujer iba a tener mellizos o gemelos, ¿verdad? O guatos, como le dicen por ahí en nuestra nación. Pero estaban los 2 bebés dentro del vientre. Y uno estaba como con una lunita, de esos como de los angelitos, como los dibujan a la gente, en la cabeza y brillaba con luz. Y el otro era opaco, no tenía ninguna luz. Y uno de los bebés le decía que hay algo más allá afuera para ellos. Y el otro le decía que no había nada bueno para ellos allá afuera. Que no había más de lo que estaban ellos ahí en el vientre. Sí, le decía el niño que tenía luz. Podemos ser alumbrados, podemos ser alimentados, vamos a poder, cuando salgamos de aquí, vamos a poder comer hasta por nosotros mismos. Y él le decía, ¿para qué? Si por mediante el cordón umbilical nosotros comemos, le decía el otro bebé. Y el otro le decía, no, le decía, tenemos que salir de aquí y cuando salgamos de aquí vamos a conocer a mamá, le decía el bebé que tenía luz. Y el bebé que no tenía luz le decía, ¿cuál mamá? Mamá no existe, solo estamos tú y yo aquí, adentro. Y él le decía, no, en el exterior, le decía, en el exterior tiene que haber más que esto, que nosotros estamos aquí adentro, tiene que haber más, le decía el bebé que tenía luz. Y entonces el bebé que no tenía luz le decía, no, mamá no es real, ni la escucho. Y entonces le decía, si pones atención, le decía el bebé que tenía luz, si pones atención, vas a poder escuchar a mamá, podrás escuchar a mamá, le decía. Y el otro le decía que no. Y pude ver, hermanos, qué impactante, porque en la vida natural de nosotros, eso mismo nos pasa. Porque el bebé que tiene luz representa a los hijos que creen. Representan a los que tienen fe, a los creyentes, ¿sí? A los, como que dice la palabra en el libro de Juan 15, yo soy la vid, vosotros sois el pámpano, yo soy la vid verdadera, vosotros sois el pámpano, ¿verdad? Todo el que está en él lleva fruto, y los que no están en Cristo no llevan fruto. El otro bebé representa a la gente que no cree en Dios, que no cree, que no tiene fe, la gente que no cree, que no camina en fe. Y ciertamente si nosotros nos vemos, así como se veían esos bebés, así pasa en la actualidad. Hay gente que nosotros creemos que después de la muerte hay algo más. Pero el incrédulo quiere creer, ¿verdad? Estos que no tienen luz, que después de la muerte no hay nada más. Que su vida solo es lo que viven aquí y aquí se quedó. Y es impactante poner atención en esto y ver el detalle y darnos cuenta que ciertamente esos bebés, nosotros que ya somos adultos, sabemos, ¿verdad? Que ya salimos fuera del vientre, sabemos que cuando un niño nace, obviamente va a aprender a comer solo, va a caminar, que después de estar esos 9 meses en esa oscuridad del vientre, hay una luz, otro camino, otras cosas más por experimentar. Nosotros los que somos adultos lo sabemos, pero esos bebés ahí dentro del vientre no saben cómo es el mundo exterior, hasta que ellos nacen, crecen, se reproducen y por ende mueren. Asimismo, ¿verdad? Somos en Dios, asimismo somos en Cristo. ¿Por qué, hermanos? Porque en el mundo espiritual, como nosotros no lo podemos ver palpablemente, no todos tienen experiencias sobrenaturales, por eso no pueden creer, ni soñar, ni pensar algo más allá de trabajar, comer y dormir. No pueden, no lo piensan. Porque no lo han visto. Asimismo, el bebé le decía, y mamá nos estará esperando y mamá nos puede hablar. Así es el que no cree que Dios existe, ni que Dios es real, ni que Dios es verdadero, ni que Dios habla, porque no lo puede ver y no lo ha visto y no lo percibe.
Pero el bebé que sí cree sabe que es real. Y hermanos, y es mentira que mamá existe cuando un bebé está dentro del vientre. No mentía el bebé. Nosotras que somos madres sabemos que cuando damos a luz a nuestro bebé le amamos, le acobijamos. Así mismo es un gran ejemplo de vida, ¿verdad? Para representar a Dios y a la humanidad. Dos bebés dentro de un mismo vientre representando a Dios y la humanidad. Un bebé creyente y un bebé no creyente. Un bebé que cree, que tiene fe, y un bebé que es incrédulo. Así somos nosotros en el mundo. Hay personas que tienen fe, que creen en Dios, en lo sobrenatural, y hay personas que no creen. Y el hecho de que no crean no significa que no exista. Gloria sea al Señor. ¿Sí? Entonces es importante discernir el mover de Dios, ¿verdad? No solo saber fechas, sino el mover de Dios. Discernir cuándo está cambiando una temporada dentro de nosotros, en Dios, en nuestra vida. Cuándo es tiempo de guerra y cuándo es tiempo de reposo. Cuándo es tiempo de apoyar un nuevo liderazgo, ¿sí? Y cuándo es tiempo de salir de un lugar. Dios nos muestra todo por el discernimiento de espíritu, ¿sí? En Primera de Crónicas 12 reconocieron que David era el ungido antes que muchos. Sabemos que David ya estaba ungido por Dios en lo secreto antes de que fuera promovido rey en público, ¿sí? La vez pasada predicaba el pastor, tocó este cierto punto, ¿verdad? De David y de Saúl, pero el problema no era de David, era de Saúl contra David. Porque David siempre se guardó, aún teniendo acceso de matar a David, de matar a Saúl, perdón, ¿verdad? Él lo primero que decía, líbrame Jehová de tocar a su ungido. Entonces la malicia del corazón estaba en David, en Saúl, no en David, ¿verdad? Y es muy importante, siempre decía David, ¿verdad? Siempre decía David, líbrame Jehová de tocar a su ungido, ¿sí? Podemos ver, hermanas y hermanos míos, que también es tener sabiduría de ser paciente y esperar en Dios. Ellos daban dirección, no daban confusión. Sabían, dice la palabra, lo que Israel debería de hacer. Eso los convierte, hermanas y hermanos míos, en consejeros, estrategas espirituales, ¿sí? No eran profetas que gritaban, eran profetas que alineaban. Hay profetas que no son nacidos para estar gritando, ni para alinear, ¿verdad? Ver, discernir lo bueno de lo malo y poder decir, acercársele a alguien, ya sea miembro, ya sea ministro, ya sea líder espiritual, esto y esto y esto está mal. Y el que acepta corrección, acepta dirección, ¿verdad? No importa de quién venga, porque aún el Señor hizo hablar a la burra de Balaán. Aún Saúl profetizó y dice la palabra del Señor que Jesús le dijo, si hacen callar a estos, aún las piedras hablarán. Porque cuando el Señor quiere dar un mensaje, Dios no mira si tú eres grande, si tú eres pequeño. Dios usa a quien Él quiera para dar dirección y corrección, ¿sí? Eran profetas que alineaban, ¿verdad? La unción que ellos portaban, hermana y hermano mío, era una unción de equilibrio, ¿sí? Y cuando le decían en la profecía de Jacob, haznos fuerte, eso no representa debilidad. Eso representa fuerza con mansedumbre, estabilidad, resistencia para cargar propósito, ¿sí? Fuerza con mansedumbre acompañada, no solo una fuerza bruta, sino que fuerza con mansedumbre, estabilidad y resistencia para cargar propósito. Vemos, hermanas y hermanos míos, que Isaacar no huye del peso del llamado, o sea que su llamado era con peso, ¿verdad? Isaacar, hermana y hermano mío, ¿verdad? Espiritualmente representa la iglesia de hoy. Amén. Representa la iglesia de hoy. Espiritualmente, hermana y hermano mío, Isaacar representa creyentes que disciernen doctrinas falsas.
reconocen tiempos proféticos, reconocen, ¿verdad? No solo tiempos proféticos, sino que también entienden cuando Dios está cerrando y abriendo ciclos. Porque Dios cierra y abre ciclos en diferentes temporadas. Y no solo eso, también ayudan a otros a no moverse fuera del tiempo de Dios. Y eso lo vemos en Eclesiastés 3:1, que dice la palabra del Señor: todo tiene su tiempo. ¿Sí? Y Sacar, hermana y hermano mío, entendían ese tiempo. ¿Sí? Y Sacar entendía perfectamente ese tiempo. Podemos hacer estudio de la palabra de esto, ¿verdad? El don del discernimiento, hermanos, de espíritu, el don del discernimiento por sí mismo. Este don, hermanos, no es intuición humana ni sospecha, sino que es la capacidad espiritual dada por el Espíritu Santo. Oigan bien, ¿verdad? No es intuición humana ni sospecha, sino capacidad espiritual dada por el Espíritu Santo para distinguir lo verdadero de lo falso, lo divino de lo humano y lo humano de lo demoníaco. Primera de Corintios 12:10 dice: a otros discernimiento de espíritu. ¿Sí? A otros dice. Entonces, como la gente se enfoca en el don de profecía, la gente se enfoca en el don de lenguas, ¿verdad? En sanidad y milagros y en etcétera, etcétera. La gente no toma en cuenta el don del discernimiento. Una vez alguien me dijo, me acerqué a esa persona y le dije: tú le dijiste al Señor esto y esto y esto este día. Y la siguiente día tú le volviste a decir esto y esto y esto. Y esa persona me dijo: Dios no te dijo nada. Me dijo así: vive Jehová y vive mi alma en cuya presencia estoy. Que es verdad lo que le estoy diciendo. Me dijo: Dios no te ha dicho nada. Me dijo: tú lo discerniste. Y yo me quedé plasmada, hermana y hermano mío, que si de que se me desarrollaran los dones por esa persona afuera, no se me podrían haber desarrollado. Pero como conozco a Dios, la gloria sea para el Señor, y conozco el llamado y conozco el don, dije yo: ¿qué Biblia lee esta persona? Porque si lo discerní, oigan bien, esa misma persona me dijo: Dios no te lo dijo, lo discerniste. ¿Cómo lo voy a discernir si no por el Espíritu de Dios? ¿Verdad que esta misma persona me está confesando que lo que le estoy diciendo es verdad? ¿Están aquí? Yep. Esta misma persona me está confesando que lo que le estoy diciendo es así, ¿verdad? Pero me está diciendo a mí que Dios no me lo dijo, sino que lo discerní. ¿Y cómo lo puedo discernir si no es por Dios, por el don del discernimiento, por la palabra de Dios? Primera de Corintios, si quiera anótelo, 12:10. Y a otro, discernimiento de espíritu. Y discernimiento de espíritu no solo es distinguir lo bueno de lo malo, si hay ángeles, si hay demonios en algún lugar, no. Es discernir, usted hasta puede, llega a un nivel en el Espíritu Santo que usted hasta puede saber lo que la persona está pensando. Usted puede saber lo que siente esa persona en su corazón, aunque le diga lo contrario. ¿Por qué? Porque dice la palabra que Jesús, conociendo los pensamientos y el corazón de ellos. ¿Por qué? Por el Espíritu Santo, por el don del discernimiento. Recordemos que Cristo operaba en todos los dones del Espíritu Santo. Y el otro don entre ellos, yo recuerdo que tuve una visión el otro día que iba en un tren. Y le decía a alguien: tengo todos los dones, pero me falta uno. Me falta activar un don. Y yo decía: el don de poder. Después dije: no, pero también el de interpretar las lenguas. Porque eso solo lo puedo hacer ocasionalmente. La gloria sea para el Señor, ¿verdad? Porque todo proviene de Él y para Él, ¿verdad? Y por el Dios reprenda al enemigo y su vanagloria en el nombre poderoso de Jesús. Solo les estoy dando testimonio. Porque uno de los 9 dones del Espíritu Santo es el don de poder. Con ese usted hace milagros, sanidades, ¿verdad? Y todo esto, el poder del Espíritu Santo,
Cuando la presencia del Señor, pues todo lo que se mueve alrededor tiembla ante el poder, porque el Espíritu Santo viene con poder, que usted puede decretar, puede orar y los paralíticos se levantan. Hay crecimiento de mano, crecimiento de pie. Eso es lo sobrenatural del Espíritu Santo. La gloria sea para el Señor, ¿verdad? Donde muchos profetas, ministros, pastores, apóstoles pueden operar, ¿verdad? En el poder del Espíritu Santo. Recuerden que ningún poder es humano. Todo poder es dado por Dios, por el Espíritu de Dios. Amén. Esa es su manifestación. Son tantas cosas. La gloria sea para el Señor, ¿verdad? La Biblia no dice discernir personas, sino discernir espíritus, pero de igual manera es el Espíritu de Dios, así que puede discernir todo, pensamiento, palabra, intenciones del corazón. No porque le dice la hermana Stephanie, dice que Cristo lo hacía, ¿verdad? Y esto sabemos de que Cristo vino humano, completamente hombre. ¿Cómo podía Cristo hacer todas estas cosas? Por el Espíritu Santo de Dios. Amén. Les decía anteriormente que Vina es entendimiento profundo, inteligencia espiritual, gusto espiritual. Miren qué otra cosa, gusto espiritual. En hebreo esto significa esto, gusto espiritual, capacidad de probar y distinguir. ¿Sí? Capacidad de probar y distinguir. Por eso dice la palabra, probad los espíritus. Y también dice que dos o tres profeticen y que los demás juzguen, ¿sí? Primera de Reyes 3:9 dice, da a tu siervo corazón entendido, dice la palabra del Señor. Eso fue que le dijo, ¿verdad? Él al Señor, da a tu siervo corazón entendido. En griego, ¿verdad? En la NTV, diacrasis, eso significa separar correctamente y juzgar con precisión. ¿Sí? Diacrisis, separar correctamente y juzgar con precisión, o sea, exacto. ¿Sí? Hebreos 5:14 nos dice, los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Amén. Están aquí, espero que estemos entendiendo, porque esto es muy importante. O sea, que cuando ustedes oren, tienen que agregarle en sus oraciones al Señor, Señor, dame discernimiento. Señor, activa en mí, fortalece en mí el don del discernimiento. Una vez le dije a unas personas, me dijo, no, que tú eres aquí, que tienes un espíritu de adivinación. No, yo no estoy adivinando. Le dije yo, eso es el don de discernimiento. Y lo tengo bien afilado, le dije en esa ocasión a esas personas, para la gloria de Dios, ¿verdad? Porque vuelvo y les repito, todo viene de Él, por Él y para Él. Y eso lo vamos a ver en Gálatas 1:8, ¿verdad? Lo que hace distinguir la verdad bíblica del error. Eso lo podemos estudiar en Gálatas 1:8 y en Juan 4:1. ¿Verdad? Detectar herejías. El don de discernimiento sirve para detectar herejías, aunque sean un lenguaje cristiano. ¿Sí? El discernimiento espiritual reconoce la fuente espiritual detrás de una manifestación. Según Hechos 16:18. ¿Sí? Que no sea un espíritu de adivinación. La gente quiere juzgarte por tu condición para ver de dónde. Pero, hermanas y hermanos míos, Dios sabe cómo hace sus cosas, por qué lo hace, por quién y para quién. Porque los dones del Señor son irrevocables, el llamado es irrevocable y todo lo que viene del Señor verdaderamente, genuinamente da frutos. ¿Por qué? Porque la palabra dice, por sus frutos los conoceréis. ¿Sí? Marcos 1:23-24 dice, no todo, ¿verdad? Marcos 1:24-23, eso también lo podemos leer, pero podemos entender, hermanos, que no todo lo sobrenatural viene de Dios. Amén. No todo lo sobrenatural viene de Dios, porque el enemigo también se disfraza de luz. Eso no nos enseña la palabra. El discernimiento del tiempo, ¿verdad? Entiende, hermanos, el kairos de Dios. Sabe cuándo actuar, no solo quiere hacer.
sino que también sabe cuándo hablar y cuándo callar. Y sabe distinguir lo correcto delante de Dios. ¿Cómo opera el don bíblicamente? Este es otro punto. No opera por emociones, opera por el Espíritu y se activa, la gloria sea para el Señor, en santidad. Y podemos ver ejemplos bíblicos claros en Jesús, en Juan 2, 24, 25. Dice que lo mismo que les vengo diciendo, discernía el corazón sin que se lo dijeran. Amén. Sin que se lo dijeran. Y como les vuelvo y les digo, los dones son irrevocables y el llamamiento es irrevocable. Cuando usted tiene un don, el don se le activó, hermano, aunque yo no estoy llamando a nadie ni a desviarse, ni a nada por el estilo, pero el llamamiento es irrevocable y los dones son irrevocables. Dios ya le dio un don, Dios no se lo va a quitar. Si usted ya habla en lenguas, porque usted se equivoque o usted haya caído en pecado, en iniquidad, en maldad, cualquiera de estas cosas, Dios no le quita el don. Si usted tiene el don de lenguas, usted puede seguir hablando en lengua, ¿verdad? Pero cuando usted santifica su vida para el Señor, se arrepiente, ¿verdad? Usted fluye en la gracia del Señor con poder, ¿sí? Con poder, con autoridad, con verdad, para la gloria y la honra del Señor. Y usted es respaldado por Dios en todo, pero los dones son irrevocables, irrevocables. La gloria sea para el Señor. Amén. Podemos ver a Pablo en Hechos 13, 8, 11. Discierne el espíritu de Elimas. Salomón en Primera de Reyes 3, 16, 28 dice que el discernimiento judicial que ejecutaba, ¿verdad?, Salomón no era emocional. ¿Recuerdan la estrategia que hizo con aquellas dos mujeres que llegaron con el niño, que a una se le había muerto y el otro niño estaba vivo, y una de las madres le había robado mientras dormían el bebé a la otra, hizo un cambio, el bebé muerto por el bebé vivo? Y cuando el rey Salomón vinieron delante de él para hacer este juicio, él sacó espada para cortar al bebé en dos. Y la que no era la verdadera madre dijo, pártanlo. Pero la que era la verdadera madre dijo, no, prefiero que se lo quede ella. Entonces el rey supo quién de las dos era la verdadera mamá. Él no hizo un juicio emocional, ¿verdad? Él hizo un juicio con discernimiento. Ven que este don es muy importante. La falsificación del don también tenemos que saber que es muy importante. Hay gente que falsifica el don con sospechas carnales, hacen juicios sin amor. Porque usted puede tener el don de discernimiento, pero si usted juzga, usted puede juzgar a las personas. Pero si usted la juzga sin amor, sin compasión, sin misericordia, o usted sin saber qué es lo que Dios está haciendo o qué es lo que Dios le quiere enseñar a esa persona, usted está con un discernimiento falsificado. Amén. Eso se llama juicio sin amor, crítica disfrazada de discernimiento. Hay gente que dice que es discernimiento, pero lo que está haciendo es criticando al prójimo. Miedo espiritual. El discernimiento no es para dar temor, porque la palabra nos enseña que Dios no nos ha dado espíritu de temor, sino no nos ha dado espíritu de cobardía, ¿verdad? Sino de poder y de dominio propio. Amén. Sino de poder y de dominio propio. Y otras que podemos ver señales de personas que usan este don, escucha más de lo que habla. No se impresiona con lo externo. Ama la verdad aunque incomode. Camina en humildad, ¿sí? La gloria sea para el Señor. Y tiene carga, hermanos, carga un peso por la santidad del cuerpo. O sea que este tipo de personas quieren, hermanos, tienen una carga por cuidar esto, ¿verdad? Porque una persona que porta el discernimiento de espíritu, obviamente porta el Espíritu Santo del Señor.
¿verdad? Para esto podemos estudiar Proverbios 2, 3, 5. ¿Cómo crecer en el discernimiento de espíritu? Esto es muy importante. El número 1, la palabra del Señor. Otro punto, la oración. Y otro punto, la práctica espiritual. Los versos bíblicos para esto es Salmo 119, 5, Colosenses 1, 9 y Hebreos 5, 14. ¿Sí? Y esta es la advertencia final que les voy a dar para el uso de este don. Dice, el discernimiento sin amor se vuelve dureza. Y el amor sin discernimiento se vuelve engaño. Y esto lo podemos estudiar en Efesios 4:15. Amén. Y podría hablarles más de este don del discernimiento. Extenso. Pero ni siquiera sé, ¿verdad?, a qué minuto vamos. Pero antes de cerrar, quiero decirles algunos puntos que hay que tener cuidado con las personas que tienen este don, que es muy importante, porque el punto de este don, ¿sí? El punto que tiene este don, porque tiene sus puntos negativos. No crean que todo es bonito, ¿sí? El discernimiento, hermanos, completa lo que la profecía inicia, pero hay errores comunes en las personas que tienen este don y se los hablo por experiencia. Y esto es un punto muy serio porque muchos se dañan con este don, ¿sí? El primer error que tienen, como ellos saben discernir los pensamientos y el corazón, les es difícil encajar con las demás personas. Porque estas personas saben o disciernen lo que una persona está pensando acerca de ellos, sea bueno, sea malo. Y si lo que esta persona está pensando acerca de mí está mal, va a hacer que me aleje, porque es como que tú escuches a alguien hablando mal de ti, tú no vas a querer estar cerca de esa persona que está hablando mal de ti. Y eso pasa con las personas que tienen este don del discernimiento, entonces se alejan. Entonces cuando se alejan, tanto como de las personas, como del ministerio, como del cuerpo de Cristo, que es la iglesia, la congregación, ¿verdad?, empiezan a quedar sin cobertura, ¿sí? Y esto lo vemos en Jueces 17:6, que la palabra nos enseña que cada uno hacía lo que le parecía. El discernimiento sin autoridad se vuelve rebeldía. No es que uno quiera ser rebelde, pero es que como tú ves y escuchas lo que los demás están diciendo o pensando de ti, tú te cohibes. ¿Por qué? Porque experimentas el rechazo como todo profeta. La única diferencia quizás de otros es que tú, aunque no los escuches, tú lo disciernes. Aunque no te lo digan abiertamente, tú lo disciernes. Cuando alguien siente que en ti hay una competencia o que tú puedes pensar o esto, dividir o hacer aquello o lo otro, tú lo disciernes en el espíritu. Entonces hay que aprender mucho para controlar, para poder manejar estos dones y saber que todos somos diferentes y muchas otras cosas. Otro error de usar este discernimiento es usar el discernimiento para juzgar a las personas. Bueno, no lo uso así, la gloria sea para el Señor en mi caso personal, pero sé que otras personas con este don lo usan para juzgar, ¿verdad?, a las personas. Y el don discierne espíritus, no es para condenar las almas, ¿va? Porque hay gente que tú ni te has muerto y ya te mandó para el infierno. Viven mandándote para el infierno todos los días. Cuando el que la palabra te dice, como por ejemplo, que a los adúlteros y los fornicarios los juzgará Dios. ¿Quién eres tú como hombre o como mujer, simple mortal en la tierra, por mucho llamado que tú tengas de parte de Dios para condenar a alguien que ni siquiera ha partido de la tierra? Pero cada quien con su llamamiento, ¿verdad? La gloria sea para el Señor. Dios nos usa de diferente manera a las personas, pero al final de cuentas, por cada pecado, por cada acción, Dios es el que te juzgará, pero especialmente a los fornicarios, ¿verdad? Que la palabra fornicación a veces es mal usada en la palabra del Señor, porque la palabra fornicación se trata como de prostitución, no de muchas, pero no quiero entrar en ese tema.
¿verdad? Porque son cosas de mucho debate, hay que tener mucho entendimiento desde el hebreo y desde el griego para poder entender todas estas cosas, ¿verdad? Pero sí, la palabra, por ejemplo, el adulterio, dice que a los fornicarios y a los adúlteros, dice la palabra, lo juzgará Dios Padre. Amén. De ahí, también otro que produce es aislamiento espiritual. Las personas con alto discernimiento suelen ver errores, detectar la falsedad. Pero si no hay amor, se aíslan. Y para esto podemos estudiar Proverbios 18:1. Las personas con discernimiento espiritual se aíslan espiritualmente. Si tienen un alto valor de discernimiento porque ven los errores, detectan la falsedad en las personas, ¿verdad? Y si estas personas no demuestran amor, las personas con discernimiento de espíritu se aíslan. Otro error que cometen las personas que tienen el don del discernimiento es confundir la carga espiritual con dureza. Romanos 2:4 nos dice, ¿verdad? Eso en la palabra del Señor. El discernimiento verdadero confronta con misericordia. Con misericordia. Porque si te voy a exhortar con una palabra, pero esa palabra te va a destruir y no te va a edificar, lo estoy haciendo mal. Porque Dios no nos llama para destruir a los demás, sino para confrontar, ¿verdad? Con misericordia y con amor, ¿verdad? El otro error, creerse vigilante sin fruto. Algunas personas que disciernen, ¿verdad? No dan fruto porque se vuelven vigilantes, estar vigilando la vida de los demás, chismorreando la vida de los demás, intrometiéndose en la vida de los demás. Si el discernimiento no produce santidad, no produce humildad y no produce amor a la verdad, no es bíblico. O sea que tiene que tener humildad, amor, verdad y santidad. La gloria sea para el Señor. Proverbios 3, 5, 6 nos enseña que el discernimiento no reemplaza la dependencia de Dios. Todas las personas que poseen el don del discernimiento de espíritu dependen de Dios, porque es el espíritu de Dios, no es uno mismo, es Dios a través de las personas. Amén. Salmo 25:9 dice, encaminará a los humildes por el juicio. Eso es lo que hace el don del discernimiento. ¿Sí? Y lo vamos a dejar hasta aquí, porque si sigo no vamos a terminar verdaderamente, porque este don es un don muy, 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 muy importante y con muchas matices. Es uno de los dones más importantes todos los dones del Espíritu Santo son importantes, pero este don es el que no debe faltar en la vida de ningún creyente, no debería de faltar en ninguna congregación. ¿Sí? Una persona con don de discernimiento, hermanos, sus mayores ataques están en la mente, confusión, cansancio, en las emociones, como que aislamiento, tristeza, en las relaciones. ¿Qué sufre una persona con el don de discernimiento? Rechazo. ¿Sí? Otras áreas comunes que el enemigo ataca, la autoridad, ¿sí? Rebeldía que se siembra. Entonces, son muchas cosas, hermano. La gloria sea para el Señor. No sé si tienen alguna pregunta. Están calladitos. Pues vemos, hermanos y hermanos míos, que Isaacar, ¿verdad?, discernía en los tiempos, ¿verdad? Y en estos últimos tiempos, la unción de Isaacar, hermana y hermano mío, examina la doctrina, observa el fruto, reconoce el espíritu, no sigue multitudes, ¿sí? Guarda a la iglesia, protege la verdad y preserva la santidad. La gloria sea para el Señor.
Amén. Pues, Amén. pues hasta aquí le dejamos